Buenas tardes, perpetuanos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Habla Perpetuo. Mi nombre es Gabriel López Treyes y estoy con mi compañero Así Quilmes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Se graduó de perpetuo en el 2009 y luego pasó a la Universidad de Harvard, donde se graduó en el 2013 de bachillerato. Y como si eso no era suficiente, pasó a la Escuela de Derecho de Stanford, donde se graduó en el 2017. No solo eso, sino que es un autor publicado y además ha estado muy activo en la política de nuestra isla y hace poco logró lo más significativo de su carrera hasta ahora, que fue ser escogido comisionado residente de Puerto Rico. Con nosotros, Pablo José Hernández Rivera. Muchas gracias, es un verdadero placer estar con ustedes. Cuando yo estaba en Perpetuo no había podcasts, mucho menos había podcasts de la escuela. Habían 2 periodiquitos, uno salía cada 6 meses, uno salía cada mes. Y hoy en día sería un meme de Graphic Design is my passion, porque era bien pixelated, ponían letras en colores claritos con un background oscuro bien fuerte. Así que súper contento de estar aquí, donde de casualidad fue donde voté, así que wow. súper simbólico también. Qué bueno. ¿Y cómo se encuentra? Pues súper bien, han sido ya al momento de grabar un mes después de las elecciones, es un mes que se siente como 3 porque pues el día como tal se te nubla por todo lo que ocurre, y los días después pues tuve que viajar a Washington como por 2 semanas por orientación, después volví, después tuve que irme a un viaje familiar, después volví, así que muchas cosas moviéndose a la vez. Estamos ahora construyendo el equipo de la oficina, buscando una nueva oficina porque nos sacaron de la que históricamente le daban el comisionado en Puerto Rico. Pero nada, en verdad, alguien me preguntó el otro día, ¿te sientes feliz? Y yo dije, feliz no es la palabra, pero energizado, entusiasmado, sí. Ok. Como usted ya sabe, Perpetuo tiene una lista de exalumnos muy ilustres como Ray Brown, Pedro Rosselló y Magalí García Rami. Nosotros encontramos que ya tú te unes a esa lista. Y pues yo te quería dar algo para que te recuerdes de tu tiempo en Perpetuo Socorro. Sí, ¿nos puedes contar un poquito sobre eso? Pues cuando yo fui presidente del consejo en el 2008-2009, había una iniciativa de que si recogías estas chapitas de lata, se usaban para, creo que era pagar quimioterapia o algo por el estilo. Y nosotros hicimos el concurso. Y lo que hacía la gente era que, ¿verdad? Yo siempre he creído en los incentivos, que los incentivos motivan a la gente a hacer cosas. Dice, pues vamos a hacer una competencia y el que gane se gana un pizza party o algo así. Y teníamos los drones de agua y tenías que ir echándolas, pero no lo planeamos bien, porque después dije como que espérate, es que cómo tú mides cuál está más lleno, ¿verdad? Si de momento todos se parecen. Y empezaron a llenarse todos, y entonces no había como que suficientes para sustituirlo. Y entonces la gente empezó a llegar con padrinos o con galones. Y yo, no se puede, ¿no? y nada, al final creo que ganó grado 11. Y mi clase se chismó conmigo porque no siguieron las instrucciones y yo les dije que perdieron por no seguirlas. Pues qué bueno, de lo que escucho ha tenido una muy buena experiencia en Perpetuo. Y queríamos saber qué impacto ha tenido su formación en Perpetuo en su carrera política. Pues yo lo dije cuando anuncié mi candidatura o cuando la oficialicé el 5 de noviembre del 2023, lo resumí básicamente cuando di las gracias a los maestros por la enseñanza de valores cristianos. Yo no pretendo ser alguien que no soy, yo no voy a misa todos los domingos, etcétera, etcétera, pero sí los valores que aprendí los aprendí en Perpetuo y son valores cristianos, católicos, que me han guiado bastante en una orientación de amor al prójimo, servicio a la comunidad, y yo siempre le atribuyo eso a la enseñanza que recibí en Perpetuo. Ok. También. Pues sí, hoy es el 5 de diciembre del 2024 y hace un mes pues, fue la misma fecha de las elecciones en la isla. Y le quiero preguntar, ¿cómo ha sido el cambio desde que usted ha sido elegido por el pueblo para ser comisionado residente? ¿Y usted había viajado a Washington desde ese entonces? Sí, bueno, en términos del cambio, te voy a ser bien sincero, he visto 2 cambios. Uno es en cuanto a la misma seriedad con la que yo me acerco a las cosas. O sea, yo noté el cambio casi instantáneo, que de momento yo internalicé rápido la responsabilidad y me sentía, y me decían que me proyectaba mucho más serio que antes de ganar.
Y lo segundo es, mis papás bromean que hay que pedir un recuento porque ahora parece que todo el mundo votó por mí. Porque se encuentra gente que nunca decía nada y todo el mundo ahora le dice, ay, yo voté por él, yo voté por él, yo voté por él. Y yo creo que es que pues la gente sí, eso yo creo que es un reflejo de entusiasmo y de confianza que cogieron luego de verte tanto en la televisión por tantas horas ese día. Y entonces pues cuando salimos ahora muchas más personas nos detienen, nos hablan, nos traen sus problemas. O sea que ha sido un cambio grande en nuestras vidas. Y tercero, en cuanto a haber ido a Washington, pues sí, fui la noche del evento, me llama Pete Aguilar, que es el número 3 de los demócratas, y me dice, me felicita y me dice, I look forward to seeing you next week in orientation. Y yo, next week. Pues yo había recibido un email de un orientation que hay en enero. Y pensaba que eso era. No, la semana después tú tenías que ir a Washington, eran 2 semanas de orientación, que se parece mucho como si estuviese entrando a la universidad. Misma dinámica, mismos chismes, mismas cositas. Y estuve allí 2 semanas. Y entonces ahí fue que volví acá. Ok. Y no fue lo único que... Ok, mencionó que su vida cambió drásticamente después de las elecciones. Pero también en estas elecciones se vieron fenómenos sin precedentes, ¿verdad? Y uno de ellos fue que cuando los votantes fueron a ver su papeleta, bajo el estatus, la opción de Estado Libre Asociado no aparecía. Y esto, ¿sabes? Viene desde hace un tiempito que muchas personas están diciendo que el Estado Libre Asociado no es una solución permanente al estatus de Puerto Rico. Y yo sé que usted ha mencionado en otras entrevistas que usted es Estado librista, que no tiene ninguna opinión en cuanto al estatus todavía formada. Pero yo quiero saber qué usted piensa al respecto de lo que pasó en estas elecciones y si quizás ha cambiado un poco su opinión. No, yo sigo creyendo en el Estado Libre Asociado. Yo lo que le digo siempre es mantener y mejorar. La razón por la cual yo soy Estado Librista es que yo siento que es la única opción que hay que me balancea 2 intereses que yo tengo: el de sentirme y ser puertorriqueño y el de tener una relación estrecha con los Estados Unidos. Y que hay que fortalecer esa relación y corregir unas fallas obvias que tiene, pues hay que hacerlo. Eso no estaba en la papeleta en esta ocasión, así que yo dejé la papeleta en blanco. Mucha gente la dejó en blanco, mucha gente dijo, pues de las que hay aquí, pues me gusta más. O dicen de protesta, déjame votar de esta forma, jamaquear el palo. Yo creo que nunca vamos a tener una idea clara de qué prefiere la mayoría de los puertorriqueños si no ponemos todas las opciones que existen en una papeleta y dejamos que la gente vote, como se hacía antes. En cuanto a qué pienso de los resultados de las elecciones, yo creo que aquí hay 2 cambios grandes, o mejor dicho, un cambio grande, que es que la gente, en vez de votar ya tanto por un partido o por un ideal, ya sea de estatus o el ideal internacional esto de izquierda versus derecha, realmente está votando por candidaturas y personalidades. Y eso tiene sus pros y sus contras, que se podrán debatir eternamente, pero es la realidad actual en Puerto Rico. Y yo creo que un buen ejemplo de eso es lo que pasó en San Juan, que ganó el alcalde PNP, que ganó un comisionado popular y que ganó un gobernador pipiolo. Y para mí eso es un reflejo, no es que obviamente, o sea, cada uno de nosotros 3 sacamos como 40%, y no es que obviamente todo el 40% de Romero votó por Juan y votó por mí, pero hay un overlap decisivo. La gente que decide elecciones en Puerto Rico ahora mismo es gente que está votando por candidatos y no por partidos. Ok, qué bueno que mencionas eso, porque se conecta directamente con mi próxima pregunta, que tiene que ver con otro fenómeno que pasó durante estas elecciones, que tiene que ver con el Partido Popular. Como usted sabe, usted fue el candidato que más votos tuvo de todas las papeletas, ¿verdad? De todos los candidatos que salieron en la papeleta. Pero, a la misma vez que sucedió eso, el candidato a la gobernación del Partido Popular llegó en 3er lugar, que eso no se había visto antes en la historia, siempre había llegado primero o segundo. Pero además de eso, el Partido Popular se llevó la mayoría de las alcaldías en la isla. Así que quiero saber si esa diferencia entre los puestos tiene un impacto en el futuro del Partido Popular y qué usted piensa que el futuro guarda para el Partido Popular. Yo creo que el mensaje es que el partido tiene que postular a los mejores candidatos y mercadear a esos candidatos como tal, ¿verdad? Como los mejores candidatos. Y creo que en esta ocasión, obviamente yo pienso que postulamos al mejor candidato, pero claramente el país no pensó así. Y pues poder analizar si fue
un error de mercadeo del candidato o de haber postulado al candidato. Ese debate se tendrá. Pero yo creo que el futuro del Partido Popular pues consistirá en eso, en postular a los mejores candidatos y en mercadearlos como los mejores candidatos. Tienes que hacer las dos cosas, porque en política no basta con hacer las cosas bien, tienes que saber comunicar que estás haciendo las cosas bien para que sean efectivas. Ok, sí. Pues ahora con una gobernadora del partido PNP y un gobierno estadounidense republicano, ¿cómo usted piensa atravesar estas diferencias políticas durante tu tiempo en Washington? Pues en cuanto a Jennifer y el PNP a nivel local, ya nosotros hemos tenido conversaciones. Yo creo que hay puntos de convergencia en asuntos importantes que se trabajan en Washington, como los temas de salud y desarrollo económico. Habrá puntos de diferencia, como es el tema del estatus. Ella querrá seguir haciendo plebiscitos y adelantando la estadidad. Yo he estado diciendo, miren, no hay ambiente para ningún cambio de estatus, vamos a enfocarnos en otras cosas. Ahí pueden haber diferencias, pero yo creo que mientras se manejen las diferencias con madurez y sin perder el enfoque de mantener lo importante corriendo. Yo siempre hablo a veces de dos carriles. Está el carril político y ahí va a haber tapón, pero está el carril de lo básico, de si una persona viene a Fortaleza, mira, tengo un problema con el Seguro Social, que es un programa federal, y le dicen, bueno, pues vaya a la oficina del comisionado residente para que le ayude. Pues yo no tengo por qué decir, bueno, déjame hacer quedar mal a la Fortaleza y no ayudar a esta persona. O sea, eso es sumamente ilógico. Igual si viniera alguien y me dijera, no, ahora tengo un problema con una agencia local, yo preferírselo, y yo no creo que ellos deberían hacerme quedar mal con esas personas. En cuanto a los republicanos, allí pues en ese sentido sí hay una ventaja en el hecho de que Puerto Rico eligió una gobernadora republicana, que cuando llegue el momento de tener que trabajar con ellos, pues ella iba a ser una aliada de la misma forma que yo lo seré cuando haya que trabajar con los demócratas, que es importante porque en el Senado tú necesitas más de 60 votos para aprobar legislación, eso incluye demócratas, y en la Cámara la mayoría republicana es de 2 votos, o sea que de 3 votos, o sea que con 3 republicanos que no quieran apoyar algo, van a necesitar votos demócratas, y ahí yo podré ayudar también. Ok, ya estamos hablando de un gobierno dividido, y recientemente a usted no le renovaron el contrato de su oficina, ¿verdad? Rivera Schatz, el presidente del Senado, no se lo renovó. Y yo quería saber si esto es un efecto de este gobierno compartido y si este tipo de desafíos se va a seguir viendo, o si usted piensa que se va a seguir viendo. ¿Y cuál fue su reacción de primera instancia? Pues yo espero que no se siga viendo. No hay muchas oportunidades para que se siga viendo. Lo único otro que controla el gobierno de Puerto Rico sobre el comisionado residente es parte del presupuesto de la oficina. O sea, yo como comisionado tendré un presupuesto de casi $2 millones federal. Pero tradicionalmente, como el comisionado hace el trabajo que haría como 5 congresistas en un estado, el gobierno de Puerto Rico le asignaba un presupuesto adicional. Y el presupuesto de Puerto Rico está vigente siempre hasta el 30 de junio, cuando se aprueba uno nuevo. Así que a mí me quedan $200,000 de fondos de Puerto Rico para usar en gasto de mi función como comisionado residente. Si cuando revisen el presupuesto deciden eliminar eso, pues eso sería otro incidente desafortunado, porque ese presupuesto se ha mantenido aun cuando ha habido gobernadores de un partido y comisionados de otro. Pero tengo que estar listo para esa posibilidad. Fuera de eso, no creo que haya más cosas, porque de nuevo no tiene poder alguno sobre la figura del comisionado, que es bastante independiente, o yo me atrevo a decir totalmente independiente del gobierno central, salvo esas poquitas excepciones. Si me lo esperaba, estaba listo para que sucediera, y no creo que lo manejamos bien. O sea, eso se prestaba para que alguien le diera un tantrum de inmadurez y empezara a atacar a Rivera Schatz y a insultarlo y crear una guerrita política monga. Y yo digo que pues, esto pasó, ahora vamos a hacer esto, y se acabó. Y creo que eso políticamente, aunque yo no supongo que sea analista político y me regañan cada vez que lo soy, políticamente creo que me vino bien, porque la gente pudo comparar los dos estilos, ¿verdad? El estilo de alguien que dice que no hay espacio, aunque antes lo ha habido, y el estilo de alguien que pues aceptó la decisión y lo que hizo fue, en vez de empezar a patalear y a gritar y a crear un chisme político, dijo, ok, vamos a lo próximo, que es buscar una oficina. Qué bueno, qué bueno. Y sí. Me está mencionando esta estrategia política de que usted se diferencia de otros candidatos en cuanto a que no crea estos chismes.
¿verdad?, con otros candidatos y poder mantener una madurez política. Y con eso que haya dicho, yo quiero volver a sus influencias políticas por un momento y quiero preguntarle sobre su familia, que pues es reconocida nacionalmente por la política, y específicamente sobre su abuelo, que es Rafael Hernández Colón. Para los que no sepan, su abuelo fue gobernador de Puerto Rico por 12 años no consecutivos y dejó una marca muy importante en la isla, en la política. Y quería preguntarle que, haciendo investigación para esta entrevista, me topé con su libro, no su libro, sino la autobiografía de su abuelo, y me di cuenta que usted es un autor en ese libro y que escribió parte. Así que quiero saber en qué maneras ha influenciado la política de su abuela, su política y sus creencias políticas. Pues, creciendo con él, sí adquirí muchos de sus valores. Él era una persona bien honesta en el sentido de decir la verdad, pero más bien me refiero a honesta en el sentido de íntegro, ¿verdad? Y de tener una visión bien clara de para qué es el servicio público, que es para servir, para qué es la política, que es para obtener el poder para servir, y no las distracciones que suelen surgir en la política de las peleas pequeñas o de estar pendiente a los titulares de las primeras planas. O sea que eso pues me dio a mí una buena base de valores. En términos más concretos, hay muchas cosas que yo aprendí de él y que no sé si puedo decir que he heredado, ¿verdad? No sé si se heredan, pero que he adquirido o que tengo en común con él, que mucha gente me ha señalado. Por ejemplo, él era una persona bien disciplinada, yo soy una persona bien disciplinada. Él planificaba sus campañas y sus acciones, y yo planifiqué todo lo que fue mi campaña, y ahora que estoy entrando en una función, pues tengo reuniones ya para planificar lo que va a ser mi trabajo. O sea, no dejábamos nada a la improvisación. Y yo te diría que esos son de las dos cosas que más sobresalieron en la campaña, que la gente me decía, en eso eres como él. Y eso obviamente pues no creo que lo adquirí por sangre, creo que lo habré adquirido conociéndolo y estudiándolo. Por ejemplo, en ese libro, lo que pasa es que él hizo 2 libros de memoria, estaba escribiendo el tercero, se enfermó y se murió. Y ya yo tenía experiencia escribiendo y él confiaba en mi capacidad para terminar el trabajo. Y lo que yo hice fue que yo cogí el outline que él dejó, de los capítulos que le faltaban, y seguí el proceso que él siguió para escribir lo que había escrito, que era, leía los periódicos, leía algunos memorandos y pues básicamente construí una narrativa de lo que él hizo en esos asuntos. Y para ese caso en particular yo tuve la suerte que uno de los temas que le faltó era su defensa del idioma español, y yo había hecho una entrevista en grado 11 aquí en Perpetuo a él sobre su defensa del idioma español, y eso me permitió coger gran parte de sus anécdotas y transcribirla, y ese era el capítulo, casi todo dicho por él. Así que en ese sentido, pues para que veas como lo que tú haces ahora puede luego acabar siendo útil cuando menos te lo esperas. Pues ahora, Pablo José. Puedes decir Pablo, eso te va a hacer un cuento de lo de Pablo José. Vale, porque nadie me dice Pablo José excepto en política. Sí. Y es que cuando empecé la campaña nos dimos cuenta que me decían Juan Pablo, José Pablo, me cambiaban mucho el nombre. Y como Pablo usualmente no es un nombre solo, pues eso, dijimos, pues si ponemos de nombre político Pablo José, quizás podamos lograr que la gente deje de confundirse. Y creo que lo logramos. Pero entonces, ahora tú sabes, si me conociste antes del 2024, me dicen Pablo, y si me conociste después del 2024, me dicen Pablo José. Es lo que le pasaba a mi abuelo con su apodo. A mi abuelo le decían Cuchín, pero luego los comentaristas políticos empezaron a ponerle Cuchín porque se confundieron. Sí. Y cuando la gente te dice Cuchín, tú sabes que no lo conocía, y cuando dicen Cuchín, tú sabes que lo conocía. Así que ese es el secreto. Si un día vas a mi oficina y pides ver a Pablo, pues van a decir, aquí hay alguien que te conoce. Pues ahora usted, Pablo, como comisionado residente, ¿usted ya tiene en mente algunas leyes específicas que quiera apoyar para el interés puertorriqueño en los Estados Unidos? Sí. Hay unas leyes contributivas que le darían unos incentivos particulares a Puerto Rico, y lo estoy haciendo lo más sencillo posible, porque hablar de tax policy es aburridísimo. Unos incentivos particulares a Puerto Rico que nos ayudarían a desarrollar la industria de manufactura, tecnología, farmacéutica, y yo quisiera impulsar ese tipo de medidas, aprovechándome de una discusión que se está dando en los Estados Unidos de nearshoring y reshoring, que es que
demócratas y republicanos quieren volver a traer cosas cerca de los Estados Unidos por si hay una pandemia o si hay una guerra entre China y Taiwán, que no se interrumpa el supply chain o la cadena de suministros, como diríamos en español. Sí, eso me suena mucho como la sección 936, como implementó su abuelo como gobernador de la isla. ¿Tú piensas que hay alguna similitud o diferencia entre lo que quiere apoyar? O sea, Sí. hay diferencias en cuanto al contenido técnico de la ley, no hay tanta diferencia en cuanto al resultado deseado de la ley, que es atraer industria a Puerto Rico, desarrollar nuestra fuerza laboral y crear riqueza en la isla, que se quede en la isla, se invierta en la isla y todos podamos desarrollar una economía alrededor de eso. Bueno, por último, le queremos preguntar sobre... No le queremos preguntar, sí le queremos preguntar. ¿Qué usted le puede decir a un joven que está aspirando a la política? Porque aquí en Perpetua hay muchos, somos muchos los que estamos en el Consejo de Estudiantes, y queremos saber qué podemos hacer para lograr lo que usted ha logrado. Yo empecé, aunque todo el mundo piensa que estoy en la política por mi familia, yo empecé a hacer cosas por cuenta propia cuando estaba en 9º grado en Perpetua. Ferdinand Pérez, el que ahora sale en pelotadura, quería correr para alcalde de San Juan y asume la presidencia del comité municipal de San Juan, que es como el primer paso que tú haces cuando vas a correr para alcalde, con la presidencia de un comité municipal del partido. Y yo empecé a hacer cosas como voluntario para él. Y eran cosas como, me acuerdo, de las primeras cosas que hice fue recoger dinero en una luz con banderas y latitas, no eran latas, eran jars, ¿verdad? Eran plásticos, pero no eran latas, para un radio maratón. Y estaba ahí bajo el sol varias horas y la gente te sacaba el dedo, te insultaba, o te daban $1, $2, $3. Una persona me dio un chavo, porque eso es lo que yo valía. Pero hacía ese tipo de cosas. Luego a veces me tenía que ir a su oficina y recortaba los periódicos cuando salían noticias de él y se los organizaba. Y poco a poco así yo fui conociendo mucha de la gente del partido, líderes, pero también gente de base, los que son funcionarios de colegio, los que organizan eventos en sus casas, etcétera. Y luego pues mi tío era senador, me fui con él por la isla, yo le manejaba social media cuando social media era algo totalmente nuevo. Y así fui conociendo gente. Después cuando me fui para college había que organizar el voto ausente. Me preguntaron si yo estaba dispuesto a hacerlo y yo dije que sí. Y entonces identifiqué populares en todas las universidades. En aquel entonces, no sé cómo es ahora, había menos populares que PNP en las universidades. Me imagino que ahora es igual. Pero hicimos ese trabajo. De ahí salió mucha gente que me ayuda hoy en día. Mi tesorero de campaña, lo conocí en ese esfuerzo. Varios amigos que hoy son de mis mejores amigos los conocí en ese esfuerzo. Me gradué de college y como había hecho ese trabajo, me ofrecieron un trabajo en Fortaleza, sí, obviamente bien low level, pero lo cogí, conocí más gente, me fui a law school y pues así seguí envuelto. Lo importante es envolverse. Por ejemplo, en mi campaña, yo reconociendo eso, en mi campaña este verano tenía como 10 interns, que era gente, incluyendo gente de Perpetuo, que me escribía random por email: me gustaría ser intern de tu campaña. Y yo pues claro, pues yo siempre he creído en la importancia de traer gente joven, desarrollar talento, para que tengamos futuro. Y yo creo que parte del problema que tuvo mi partido es que dejó de hacer eso. Y pues ahora yo quiero rehacer eso. Y pues si ustedes quieren un internship me van a saber. Perfecto. Pues muchas gracias, comisionado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y que tú eres del consejo. Yo soy vicepresidente del ¿Y tú? consejo. Representante. ¿Y quién es el presidente? Una niña que se llama Paola Paola Figueroa. Ok, qué bueno. Pues me alegro mucho y sigan ahí. Y obviamente siempre dispuesto a ayudar. Y a mí honestamente no me importa el partido que sea la gente. Yo a veces tengo gente que me dice: mira, yo quisiera trabajar con fulano de tal que no es de mi partido. Y yo, pues con gusto, y cojo, llamo a fulano de tal y lo conecto. Porque lo más importante para mí es que gente talentosa se una. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, comisionado. Gracias. Buenas tardes, Perpetuo. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, habla Perpetuo.